En el episodio de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 1 del libro de Decodificación y Destino Familiar. Mi nombre es Julián Napoli, soy biocodificador y estoy acá para ayudarte a expandir la conciencia. Bueno, este libro es tremendo, ¿sí? Es una bomba para aquellas personas que ya sepan biodecodificación y necesiten de alguna forma entender un poco más de qué trata la biodecodificación, y es excelente también para las personas que recién están empezando la biodecodificación, recién están empezando a pensar en las líneas de la biodecodificación. Y el primer capítulo, el título es Un mundo casi perfecto y el subtítulo es Intentar elogiar la enfermedad. Y es excelente este título. ¿Por qué? Porque elogiar la enfermedad es una consecuencia lógica después de haber entendido lo que es la biodecodificación, después de haber entendido la línea de pensamiento de la biodecodificación y empezar a razonar en esa perspectiva, nos permite entender la enfermedad, el síntoma e incluso el destino de una forma totalmente distinta a la que veníamos dándole el sentido, ¿sí? La biodecodificación nos permite encontrar la utilidad y el sentido natural de la enfermedad, ¿sí? Es eso lo que nos viene a traer la biodecodificación. Traernos el sentido auténtico de la enfermedad. Y esto es propio del libro, el sentido auténtico de la enfermedad. En contraposición con la mirada habitual que le tenemos a la enfermedad y al síntoma, que incluso le tenemos miedo a la enfermedad y al síntoma porque se percibe de alguna forma, dice el autor, como una aberración orgánica, ¿sí? Sin sentido y que puede aparecer de forma inesperada, ¿sí? Y que no responde a ninguna lógica más que a una lógica incomprensible desde lo material. Y es ahí donde surgen un montón de medidas exageradas e inútiles, como es combatir la enfermedad, el síntoma, ¿sí? Atacarlo por todas partes, y lo único que obtienen es tener más enfermedad. Por suerte, muchos de esos combatientes, dice el autor de este libro, muchos de esos combatientes se dieron el permiso de empezar a ver la enfermedad desde otro lugar, desde otro prisma, dice. Y así fue naciendo la psicosomática y la biodecodificación, que son ligeramente distintas, y sobre todo la biodecodificación que viene de la mano del oncólogo de Hammer, que empezó a ver la enfermedad de una forma totalmente distinta, de una forma lógica, y hasta estableció las únicas leyes que hay hasta ahora de la medicina, ¿sí? Vienen de Hammer, que es el primer biodecodificador moderno de alguna forma. La pregunta clave que nos da la biodecodificación es ¿para qué sirve la enfermedad? ¿Para qué sirve esta enfermedad? Y la respuesta la hallamos, la encontramos, ¿sí? Toda enfermedad tiene una utilidad, y para encontrar esa utilidad hay que entender la enfermedad desde otro lugar. Hay que entenderla desde el lenguaje simbólico del inconsciente, porque el cuerpo forma parte del inconsciente, está bajo el dominio del inconsciente, y toda expresión que haya en el cuerpo es expresión del inconsciente. El cuerpo entiende de símbolos, de arquetipos. El cuerpo entiende el lenguaje del inconsciente, ¿sí? Y aprendiendo a utilizar el lenguaje del inconsciente, es como nosotros podemos entender qué utilidad tiene esa enfermedad en la vida de una persona, ¿sí? Además, en este capítulo dice algo muy interesante que no lo quiero dejar atrás, es que la enfermedad debe tener alguna utilidad, ¿sí? Partamos de la premisa de que en la naturaleza no hay nada inútil, en la naturaleza todo es útil, y si hay algo que es inútil, tiene que desaparecer, ¿sí? Es una ley natural indiscutible. Esto es lo que nos dice el autor. Entonces, entender que la enfermedad es útil es el primer paso, ¿sí? Y después empezar a entrelazar la enfermedad con la vida personal.
Este autor nos dice que la enfermedad es un proceso arcaico de respuesta, que tiene un sentido, ¿sí? Que responde a un conflicto biológico y a un conflicto emocional. Dice el autor que reconocer la utilidad que tiene la enfermedad en mi vida es muy posible que se dé parte de la sanación. Porque hay otra parte más, además de la sanación, que es utilizar recursos que nos da la hipnosis, la programación neurolingüística, ¿sí? Actos psicomágicos, todo eso viene a ayudarnos en el proceso de sanación. Y esto viene por parte mía. Todo proceso de sanación no es más que un cambio de percepción, ¿sí? Un cambio de la forma en que yo veo el mundo, ¿sí? Un cambio en el que yo cambio la relación que tengo con el mundo. Es ahí donde ocurre la sanación y yo dejo de necesitar la enfermedad. Y esto que estoy diciendo es muy, muy importante. Nosotros necesitamos de la enfermedad, ¿sí? Los seres humanos, los seres vivos, necesitan de la enfermedad. Y esto lo dice el autor. Las enfermedades son programas biológicos de supervivencia, son programas de adaptación frente a un conflicto biológico, frente a un conflicto emocional. Frente a un conflicto biológico surge el conflicto emocional y esas emociones son lo que terminan generando las enfermedades en el cuerpo. Bueno, me fui un poco por las ramas, ahora volvemos a eso. Pero antes quiero mencionarte que, según el autor, encontrar el sentido a la enfermedad, y estoy totalmente de acuerdo, hace que el trauma se alivie, hace que el paciente se alivie hasta tal punto que puede llegar a sanar con tan solo tomar conciencia del para qué está la enfermedad ahí, de qué me está ayudando esta enfermedad, ¿sí? De encontrarle el sentido a la enfermedad. Y acá hay que hacer una distinción muy importante y es sumamente reveladora. Es una cosa muy distinta encontrar el auténtico sentido de la enfermedad, el sentido natural de la enfermedad, en relación a darle un sentido, ¿sí? Darle un sentido es algo muy distinto a encontrarle el sentido original a la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, una distinción muy grande entre una cosa y la otra es, por ejemplo, aquel que fumó durante toda su vida y tiene un cáncer en el pulmón, puede darle el sentido de que es el castigo, esa enfermedad es el castigo por haber fumado toda su vida, ¿sí? Eso es darle el sentido. Y eso viene de nuestra mente egoica, de nuestra conciencia que poco y nada entiende acerca de la realidad, ¿sí? Y otra cosa muy distinta es encontrarle el auténtico sentido a la enfermedad, que en el caso del cáncer de pulmón es genero más pulmón para respirar y evitar morirme, ¿sí? Porque detrás del cáncer del pulmón está el miedo, ¿sí? Inminente a morir, ¿sí? Entonces, lo que hace el cuerpo es generar más pulmón para evitar la muerte que se aproxima. Estamos muy cerca de la muerte y entonces lo que el cuerpo hace es generar más tejido pulmonar para recibir más aire, ¿sí? Ya vamos a ir enfermedad por enfermedad y la vamos a ir desglosando, ¿sí? Una cosa muy importante es encontrarle el sentido auténtico a las enfermedades. Hay que hablar en el lenguaje de los símbolos, el lenguaje del inconsciente, para entender bien de qué va, qué sentido tiene, qué utilidad tiene esta enfermedad. Y dice el autor que el hecho de que desaparezca una enfermedad es tan natural como que aparezca una enfermedad. Él dice que desaparecer una enfermedad es algo innato a la enfermedad. Y esto se puede lograr a través de la comprensión del sentido auténtico de la enfermedad, ¿sí? Y acá vamos a pasar a las tres partes claves de la enfermedad. Todas las enfermedades tienen un punto de partida y ese punto de partida es la angustia que me genera el conflicto biológico que yo estoy teniendo.
Yo estoy teniendo un conflicto biológico que no puedo resolver y eso me genera una angustia, una emoción negativa. Esa emoción se va a encargar de organizar todo el tejido, ¿sí?, de mi cuerpo y va a dar lugar a una enfermedad, un síntoma. Y esa enfermedad y ese síntoma va a estar como respuesta ante ese conflicto biológico que no pude resolver, ¿sí? Dice el autor que todas las enfermedades surgen por una orden emitida por el cerebro, ¿sí? El cerebro percibe ese conflicto biológico y entonces da lugar la orden a ciertos tejidos especializados en resolver el conflicto biológico, ¿sí? Es un intento de la biología, la enfermedad es un intento de la biología para resolver un conflicto biológico que surge en nuestras vidas, ¿sí? Las enfermedades son procesos arcaicos, dice el autor, que están inscritos en todos los genes de todos los seres vivos, ¿sí? Todos los seres vivos tienen los programas de generación de enfermedad y de síntomas. ¿Por qué? Porque todo eso es un arsenal para responder frente a los conflictos biológicos que surgen en la vida, ¿sí? Nos queda por definir qué son los conflictos biológicos. Y esto es algo muy sencillo de definir. Todo ser vivo tiene necesidades biológicas, ¿sí? Como tomar agua, tener una familia, tener salud, tener contacto físico con su familia, con su entorno, ¿sí? Estar inmerso en una sociedad, en una comunidad, ¿sí? Todos tenemos una cantidad enorme de conflictos biológicos, de necesidades biológicas, que cuando no se pueden resolver, hay necesidades que no se pueden resolver, ahí viene la enfermedad como programa biológico adaptativo y universal para tratar de resolver ese conflicto biológico, ¿sí? Entonces, el verdadero origen de las enfermedades son estas necesidades biológicas que yo no tengo resueltas, ¿sí? Ese es el origen de la enfermedad. Y nos podemos remitir aún más profundo. Cada uno de nosotros somos portadores de memorias de nuestros ancestros que nos transmiten todas sus experiencias pasadas, todas sus memorias. Las tenemos nosotros en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia mente incluso, y forma parte de nuestra percepción. Esto quiere decir que los traumas de mis ancestros están en mí, y esos traumas juegan una distorsión enorme en mi percepción. Entonces yo voy a ver y voy a estar bien entrenado en ver los traumas de mis ancestros. Abuelos pasaron hambre. Yo voy a estar súper alerta de pasar hambre. Y ante la menor condición de pasar hambre, yo ya estoy entrenado como para dar a lugar un programa biológico de supervivencia, o sea, una enfermedad para tratar de resolver ese conflicto biológico, ¿sí? Esto fue el capítulo 1. Más adelante voy a seguir subiendo el resto de capítulos hasta que quede todo el libro resumido, ¿sí? Y para que puedas entender, pensar desde esta perspectiva hermosa que es la biodecodificación. Mi nombre es Julián Napoli, soy biocodificador y estoy acá para ayudarte a expandir la conciencia. Te deseo lo mejor y espero verte en el próximo episodio.